Bienvenidos a este nuevo tutorial. En este video vamos a ver cómo podemos personalizar las columnas que aparecen dentro de la sección de bloques. Y es muy fácil hacerlo. Entonces vamos a comenzar. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es empezar a modificar. Entonces vamos a dar clic en columna y aparecen las herramientas. En este caso vamos a cargar una imagen. Por ejemplo, vamos a cargar esta. Damos clic en seleccionar y vemos que aparece la imagen. Aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer es cambiar la posición de la imagen del fondo. Por ejemplo, de acuerdo al tamaño de la imagen que hayamos cargado, podemos cambiar la posición de esta. Por ejemplo, ahorita tenemos está alineada izquierda arriba. Entonces puede ser izquierda al centro, izquierda abajo, derecha arriba, derecha al centro, derecha abajo, derecha arriba, centro arriba, perdón. Y entonces vemos que aparece la imagen. Entonces aquí, de acuerdo al tamaño de la imagen que nosotros hayamos cargado, podemos cambiar la posición de esta. Por ejemplo, ahorita tenemos una posición de izquierda arriba, entonces podemos cambiar de izquierda al centro, izquierda abajo, y vemos que va cambiando la posición de la imagen. Entonces nos va a ir mostrando como diferentes secciones. Entonces nosotros podemos ocupar una misma imagen para todas las columnas de esta sección. O podemos ocupar diferentes. Entonces, por ejemplo, una que nos convenga más, por ejemplo, sería esta, que sería centro arriba. Y también tenemos la opción de repetición de imagen de fondo. Si nosotros hubiéramos cargado una imagen demasiado pequeña, lo que podemos hacer es empezar a repetir para hacer como un mosaico y que abarque toda la imagen, por si acaso esa imagen no alcanza a cubrir toda la sección de la columna. En este caso, como es demasiado grande y podemos hasta reposicionar la imagen dentro de la columna, entonces no va a aparecer nada. Pero en este caso también podemos ocupar la herramienta de cubrir toda el área. Por ejemplo, en este caso vemos que aparece solo un detalle de la imagen. Pero si podemos cubrir toda el área, vemos que aparece que toda la imagen aparece dentro del área de la columna. Entonces de esta manera podemos ajustar, digamos, la posición de la imagen si es que queremos que aparezca toda. O en el caso de contener dentro de los límites del contenedor, va a aparecer esa imagen, pero de acuerdo a su tamaño. Entonces, por ejemplo, si nosotros, en este caso la imagen es un poco más cuadrada que la columna. Entonces si nosotros damos clic aquí, y entonces si seleccionamos cubrir toda el área, la imagen completa aparece dentro de la sección de la columna. Y también, por ejemplo, otra herramienta que podemos ocupar es contener dentro de los límites del contenedor. Si nosotros ocupamos esta herramienta, lo que va a hacer es que va a aparecer la sección completa de la imagen. Entonces por eso ahorita está apareciendo mucho más chica, porque esta imagen es más rectangular que la columna. Entonces por eso tiene ese acomodo. Y como no abarca toda la columna, podemos empezar a jugar también con la sección del color. Y entonces son los tipos de acomodo que podemos ocupar. En este caso vamos a dejarlo en centro arriba y en repetir, porque es la sección que me gustó más. La siguiente herramienta es añadir gradiente. En este caso, si nosotros seleccionamos esta, lo que va a hacer es que va a sustituir la imagen que teníamos por un degradado. Entonces nosotros podemos cambiar los colores de este degradado. Si damos clic en cambiar, en color inicial, por ejemplo, podemos variarlo, por ejemplo, un color más oscuro, un color final, por ejemplo, puede ser de ese color o otro color de otro tono. Por ejemplo, en este caso voy a ocupar solo azul, entonces ponemos un color inicial oscuro y un color final claro. Podemos variar el tipo de gradiente, por ejemplo, en este caso lineal. Podemos variar el ángulo para que nos dé como otro efecto. O también podemos cambiar a gradiente radial, que recordemos que va del centro hacia los extremos. En este caso me gusta más lineal. Acomodamos el ángulo, así está bien. Y regresamos a ver las siguientes herramientas. De aquí podemos añadir una capa superpuesta, ya que nosotros tenemos una imagen cargada. Por ejemplo, aquí arriba, lo que tenemos que hacer es deshabilitar es añadir gradiente. Habilitamos añadir capa superpuesta. Y vemos que el color se pone arriba de la imagen. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es cambiar, por ejemplo, el color. Si nosotros queremos, por ejemplo, un color naranja, lo que tenemos que hacer es variar el grado de opacidad, el valor, perdón.
Entonces aquí va a empezar a aparecer la imagen, pero con el detalle de color encima. Por ejemplo, así. Podemos jugar con los colores y ver cómo nos funciona más. Entonces podemos dejarlo así. Y también podemos añadir un gradiente, que en este caso el gradiente va a estar encima de la foto. Entonces aparece la sección de herramientas, damos clic, seleccionamos el color inicial y variamos la opacidad. Y si vemos, como le dimos un valor menor, está apareciendo la imagen detrás de ese degradado. Entonces degradamos. Igual podemos escoger el tipo de gradiente, lineal o radial. En este caso voy a ocupar lineal. Escojo el ángulo. Y listo. Ok. Entonces seguimos con las herramientas. Y entonces podemos cambiar también el margen superior de la columna, para hacer que, por ejemplo, las imágenes puedan sobrepasar, digamos que la sección del bloque. Entonces, por ejemplo, así nos va a dar como un efecto como de que están flotando sobre el diseño. Entonces, por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es darle un valor menor. Y entonces, si vemos, ya sobrepasó la línea, por ejemplo, del bloque. Entonces aquí, por ejemplo, ya está, digamos que da un efecto como que está arriba del bloque. Entonces podemos jugar con esa posición también para hacerlo como más visualmente más atractivo. También podemos jugar con la alineación del contenido. Por ejemplo, ahorita tenemos que todo esté, digamos, alineado hacia la parte de abajo. Podemos alinearlo a la parte del centro o a la parte de arriba. También podemos añadir un borde, que en este caso sería, vamos a añadirlo. El color del borde nos está dando negro. Vamos a cambiarlo por un color más llamativo. Vamos a ponerle amarillo. Y vamos a variar el tamaño del borde. Entonces de esta manera podemos empezar como a hacer más atractivo, digamos, esta columna. Porque le estamos haciendo como un tipo, como si fuera como una fotografía. Y entonces esa tipo como fotografía ya se resalta muchísimo más, por ejemplo, de las secciones que tenemos al lado. Entonces así podemos darle como un realce a un tipo de información. Y también podemos dar el radio del borde, que recordemos que es lo que nos va a dar los bordes como redondeados o en su caso cuadrados. Entonces aquí podemos empezar a jugar con esto. Aquí vamos a dejarlo cuadrado. Regresamos a las herramientas. Y algo que a mí me gusta muchísimo es la sombra. Entonces aquí, como ya habíamos cambiado el margen superior de la columna para que apareciera como flotando, si nosotros ocupamos una sombra, le vamos a dar como una idea más clara, como que estuviera flotando. Vamos a dar clic en cambiar. En este caso no tenemos sombra. Y vamos a poner una sombra externa. Aquí tenemos, por ejemplo, el color de sombra, que si queremos que se note mucho, vamos a poner un valor pues como negro o colores fuertes. Ponemos así. Y vamos a empezar como a acomodarla. En este caso tenemos un desajuste horizontal, que nos va a cambiar la posición de derecha a izquierda. Un desajuste vertical que nos cambia la posición de arriba hacia abajo. El radio de desenfoque, que es, por ejemplo, qué tanto desenfoque queremos. Por ejemplo, si ponemos un valor de 0, nos va a dar como una sombra como más dura. Pero también podemos empezar a jugar con este tipo de radio de desenfoque. Si nosotros cambiamos a un color como más clarito, o por ejemplo con este tipo de degradados o de opacidad, vamos a empezar a darle como ese sentido o como ese diseño más atrevido. Por ejemplo, podemos cambiar el tono para hacerlo como otro margen, y podemos empezar a jugar como estas secciones en el diseño. Por ejemplo, ahí también tenemos un radio de propagación, que es, por ejemplo, el tamaño de la sombra. Por ejemplo, en este caso podemos ampliarla o reducirla. Por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, aquí. Voy a ajustarle un poco estos valores y listo. Entonces, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, esta sección, o sea, visualmente es la que te llama muchísimo más que las que están al lado. Entonces así podemos empezar como a hacer, si nosotros tenemos, por ejemplo, una información que nos interesa muchísimo, que el cliente vea así al principio desde que abre la página, podemos ocupar este tipo de herramientas. Y también tenemos añadir efecto de fondo inclinado. Vamos a seleccionarla para que la puedan ver.
Y esta funciona más si es que no tenemos la imagen de fondo ni el degradado, sino funciona más como si tuviéramos un color. Entonces, por ejemplo, vamos a quitar lo que es la sombra. Vamos a deshabilitarla, sin sombra. Igual cambiamos el borde. Vamos a ponerle en 0. Vamos a cambiar el color. Lo que vamos a hacer es vamos a quitar la imagen. Quitamos el gradiente. Y quitamos la añadir capa superpuesta. Y vamos a cambiar el color al valor que tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tenemos es se empieza como a completar como esa imagen. Aquí lo que tenemos que hacer es ver qué color tenemos en el estilo de fondo inclinado. Vamos a darle clic en cambiar. Y vemos, por ejemplo, este valor que es C30 243. Entonces apuntamos ese valor. Cerramos y nos vamos al color del fondo de esta sección de la columna. Lo introducimos. Entonces sería C30 243. Y entonces se completa, por ejemplo, el color. Entonces ya se ve como un elemento como unido. Entonces esto nos puede dar como otra herramienta, por ejemplo, de diseño. Por ejemplo, podemos dejar esto así. Y también dentro de este mismo fondo inclinado tenemos otras opciones, que es, por ejemplo, podemos cambiarlo ya sea a la izquierda o a la derecha. En este caso, por ejemplo, a la derecha empieza como a meterse en la sección de la otra columna. Entonces, pues visualmente a lo mejor no está tan atractivo, entonces lo podemos regresar a la izquierda. Y así, digamos, esta sección como que se realza. Y también podemos cambiar la posición de la inclinación. En este caso podemos ponerla que empiece desde arriba o que empiece desde abajo. Habiendo hecho ese ajuste a la columna, podemos empezar, por ejemplo, a jugar también con la sombra. Podemos darle clic otra vez a la sombra. Le ponemos una sombra externa. Ponemos un color oscuro. Y vemos que poco a poco va apareciendo. Entonces así podemos empezar como a jugar sobre los valores de la sombra. Y le podemos dar como un poquito más de personalización a esta columna. Y como todas las partes del constructor, podemos empezar a cambiar también la información de los elementos que están contenidos dentro de la columna. Por ejemplo, cambiar, por ejemplo, el texto. Cambiar, por ejemplo, este también. Podemos cambiar la imagen, etcétera. Y entonces de esta manera podemos empezar a personalizar las secciones dentro de los contenedores. Por ejemplo, cada columna puede llevar como su propio diseño, pero una sección en específico que tenga como la información que nosotros queramos que vea primero el visitante, podemos empezar como a jugar con estos valores y hacerla mucho más interesante. Y bueno, espero que puedas probar esto y lo apliques dentro de tus proyectos y ojalá te sirva muchísimo. Nos vemos en el próximo video.